Mano a Mano. Y tras varios días de cuestionamientos por su designación y un sueldo que para muchos era de carácter excesivo, Fernanda Bachelet renunció a su cargo. Paralelamente, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pablo Vidal, pidió cambiar el mecanismo de designación de los agregados comerciales. Queremos conversar sobre este tema. Justamente estamos con el diputado Vidal. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Primero me gustaría conocer su opinión en términos generales, lo que fue pasando con el transcurso de los días luego de que apareciera una publicación periodística, hasta cómo se zanja el tema, que es finalmente con la renuncia de la propia Fernanda Bachelet. Sí, quizás partir por lo último y decir que esta es una renuncia que debió haber ocurrido de manera mucho más rápida. Inmediatamente debió haber renunciado a Fernanda Bachelet por todo el daño reputacional que esto le genera al gobierno y al cuerpo diplomático. Si bien ella no es parte del cuerpo diplomático, es una representante, o fue al menos hasta el día de la mañana, representante de Chile en el exterior, en el caso en Nueva York. Acá lo que ocurrió fue una serie de explicaciones en las que el gobierno se estuvo dando vuelta en círculos durante 2 semanas para justificar la designación de una persona que a todas luces no era la persona idónea para el cargo. Estamos hablando de la representación comercial de Chile en Nueva York. Uno de los socios comerciales más grandes de nuestro país es Estados Unidos. Y mandar a una persona con tan poca experiencia profesional, sin una experiencia relativa, sin experiencia en diplomacia, nos parecía imprudente, por decirlo menos. ¿Tenía que ver con el currículum más que con la edad? Lo digo porque algunos también han planteado que al formular estas críticas no se le están dando espacios a la gente que es más joven. O sea, al menos yo, que llevo más de 10 años trabajando antes de ser diputado, uno parte desde abajo en cualquier experiencia profesional, distinto el caso de quienes son representantes populares, ya sea diputados, otros casos donde son elegidos a pesar de la edad que tiene, la gente los elige. Pero cuando tú partes en un trabajo, partes aprendiendo, partes desde abajo. Este es uno de los cargos más deseados desde el punto de vista de la representación internacional que tiene nuestro país. Llegar a ser agregado comercial, agregado cultural, son agregadurías importantes, son representaciones importantes de nuestro país. Por lo tanto, hacer tus primeros fuegos profesionales en un cargo de tanta responsabilidad es difícil. Acá es la experiencia cruzada con la edad. No tiene que ver con que no hayan jóvenes, pero no puede ser que alguien nos diga que vamos a ir a ganar experiencia, vamos a ir a aprender en un cargo tan importante. ¿Tiene que ver con el nombre de Fernanda Bachelet o tiene que ver con el mecanismo que hay para designar este tipo de cargos? Porque ahí ya vamos a un tema más de fondo. Sí. Lo digo porque también hoy día el ministro de Hacienda decía, Fernanda Bachelet es una persona joven que tiene buenos antecedentes. Me parece que está dentro de lo que ocurre en estos casos. Yo lo que diría que acá es una mezcla entre las dos cosas. Por un lado está en el caso particular de Fernanda Bachelet la poca experiencia que ella tenía. Y por otro lado lo que se ha criticado es el tema del sueldo, un sueldo muy alto. Yo creo que el foco está en cuáles son las características que les vamos a exigir a las personas que representan a nuestro país en estos cargos que no son de carácter diplomático, porque el cuerpo diplomático, las embajadas, los consulados, tienen un cuerpo diplomático que estudia en la academia diplomática, que se especializa durante años para poder llegar a representar a Chile. ¿Cuál sería el perfil? ¿Es técnico? Yo creo que ¿Tiene que ver también técnico con un tema de confianza del presidente de turno? ¿Tiene que ver con... ¿Tiene también un poco de representación del país? ¿No tiene también un elemento diplomático? Lo tiene. Acá hay un cambio que ocurrió. La ley que se llamó Ley de Modernización de Cancillería, que entró en vigencia hace poco más de un año, lo que hizo, entre otras cosas, fue cambiar, hizo un pequeño cambio, que es bien simbólico respecto de estos nombramientos. Esto, hasta el día de hoy, el presidente de la República tiene que designar a los agregados comerciales. Desde marzo o junio, mañana vamos a tener una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos va a poder aclarar el detalle exacto, pero la implementación de la ley desde marzo o junio lo cambia y va a permitir el concurso para toda esta agregaduría. Es deseable el concurso porque el concurso, primero, lo que hace cualquier concurso público es definir las bases. Y la definición de bases es una discusión técnica, la que tú dices cuáles son las características profesionales que una persona debe tener para desempeñar esa función. Una vez definidas las bases, entonces se hace el concurso, postulan las personas que creen que cumplen con la capacidad y se va filtrando hasta determinar a quién es la persona más idónea. Lo que nosotros esperamos es que una vez implementada la ley de reforma de la Cancillería, el gobierno ojalá aplique ese criterio de concurso para elegir a las personas más indicadas. No se trata de Fernanda Bachelet, yo creo que ella destapó una situación irregular que ojalá ahora de manera definitiva pueda ser cambiada y tengamos alto estándar de exigencia para las personas que son elegidas a estos cargos. Yo no sé cuál es el antecedente que manejan ustedes sobre cómo se realizó el proceso de selección. Lo digo porque lo que hoy también planteaba el ministro Larraín, el ministro de Hacienda, dijo, entiendo que hubo un proceso, un concurso, varios currículums, y este es el que pareció a la gente que estuvo evaluándolo mejor. Acá el gobierno ha ido cambiando opinión varias veces en estas últimas 2 semanas respecto a este tema. Primero la defendió, luego, creo yo, demostrando que no entendía el problema,
le baja el sueldo a los agregados comerciales cuando el tema de fondo acá era si ella tenía las capacidades técnicas para representar a nuestro país o no. Y finalmente hoy día el ministro de Hacienda termina metiéndose en temas de Cancillería y de Presidencia diciendo que hubo un concurso, que parece que hubo un concurso. Mañana nosotros tenemos a la subsecretaria de Relaciones Exteriores y al jefe de la Dirección de Relaciones Económicas de nuestro país en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, precisamente para conocer. ¿Esa citación se mantiene? Era una de las preguntas que tenía, sí, porque como se produce la renuncia, no sabía si es que esta citación que se había hecho previamente se mantenía para el día de mañana. Se mantiene porque al menos yo no soy partidario de la casa de brujas. Acá no se trata de estrujar el caso de Fernanda Bachelet y de hacer una persecución en contra de ella o de otro. Para mí lo que es importante, y así se lo hice ver a la subsecretaria en la invitación, es conocer qué criterios se utilizaron para designar a estas personas y cómo va a ser la implementación de la nueva ley a partir de los próximos meses para el gobierno en estos casos. Aquí lo que tenemos que entender es, esto ocurrió, afortunadamente Fernanda Bachelet renunció y que las personas que va a ser designada ahora, ojalá cumpla con las características deseables para el cargo y que el gobierno nos diga cómo va a implementar la ley. Ojalá sea una exigencia en el futuro, podamos modificar esa ley y que sea requisito el concurso, no que sea una posibilidad. Hoy día lo que va a quedar abierto es que el gobierno puede designar o concursar. Ojalá el día de mañana todos los cargos de representación de estas características sean por concurso. Claro, lo que dijo ella, por lo menos en lo que es esta carta de presentación de renuncia, me refiero a Fernanda Bachelet, dijo: agradezco la confianza que se ha depositado en mí y deseo dejar constancia que desde el día que asumí he cumplido con las responsabilidades inherentes al cargo. Puede que acá también termine ella siendo el rostro de una situación que, como mencionas, tal vez otras personas también las involucre o hayan sido designadas sin tener todos los méritos adecuados, simplemente en este caso porque era alguien cercana a un amigo del presidente. Lo que pasa es que el caso es muy simbólico porque tenemos un gobierno que ha dicho en más de una ocasión, en este periodo y en el anterior periodo del presidente Piñera, que este es el gobierno de los mejores, que ellos siempre eligen a las personas más técnicamente capacitadas, y resulta que termina siendo una persona sin experiencia profesional, hija de un amigo del presidente designado ahí, pero el presidente tiene a su primo de ministro del Interior. Hay una gran cantidad de hijos de parlamentarios que son jefes de gabinete. O sea, el Chile Vamos, en la derecha funcionan así. Y lo que queremos lograr es que las reglas del juego cambien, porque este es el tipo de cosas que la gente la tiene cansada de la política. Lo que queremos es una política donde sean de verdad las personas indicadas, las que se han preparado, las que se han formado para las distintas funciones públicas, las que desempeñen los cargos. Por lo tanto, insisto, acá partió con el caso de Fernanda Bachelet, lo que esperamos que esto termine más bien en una regla que cambie las condiciones de estas designaciones para el futuro. Los funcionarios de Relaciones Exteriores lo que habían planteado también es que ellos consideraban que acá no había un problema con el sueldo, sino con el modo en que se realizaban las designaciones para estos cargos. ¿Estás de acuerdo en la comisión o más bien acá también habría que revisar ese sueldo? Acá me salgo un poco de la comisión y como diputado de Revolución Democrática y del Frente Amplio nosotros hemos dicho hasta el cansancio que hay que revisar los altos sueldos del sector público, todos, del presidente hacia abajo, partiendo por nosotros los parlamentarios, son sueldos que hay que disminuir porque no se ajustan a la realidad del país. Pero en el caso particular, acá el foco no eran los sueldos, eran las capacidades de la persona que había sido designada, de las personas. El reportaje inicial no habla solo de Fernanda Bachelet, también habla de otros casos que también podrían ser cuestionables. Ese fue el tema, y cuando el gobierno la semana pasada pretende arreglar esto echándole más benzina al fuego, bajándole el sueldo, es porque el gobierno no había entendido el problema, finalmente lo entiende la propia Fernanda Bachelet renunciando el día de hoy. Sí, ahora dentro de esos mismos antecedentes que manejan, ¿cómo explican que se haya subido el sueldo? O sea, porque para que se haya bajado finalmente también, cuando llevaba, si no me equivoco, 4 meses en el cargo, es cuando se produce ese cambio en su contrato y finalmente termina en 4 meses teniendo un alza en su remuneración. La explicación ahí es un poco más compleja quizás para las personas que nos están viendo, porque estas designaciones siempre han sido bajo contratas. Las contratas son contratos que duran 1 año y que se renuevan automáticamente mientras mantengan la confianza del jefe de servicio, en este caso el presidente de la República. Lo que se trató de hacer es incorporarla a ella a la planta funcionaria y a través de eso un aumento de sueldo, y eso también es algo irregular que no había ocurrido antes, y ese es uno de los que también la prensa informó, uno de los decretos que no había tomado razón Contraloría porque estaba fuera del uso natural que habían tenido esta agregaduría en el tiempo. Entonces creo que su renuncia descomprime el conflicto en particular y nos establece a nosotros la responsabilidad de aclarar la regla para el futuro de manera más pareja en todos los casos, no solo en el caso de Fernanda. Ahora, esto sí no se conoce a través de esta publicación periodística, habría seguido sin ningún tipo de reparo probablemente. Mi duda es si acaso cuando ocurren este tipo de designaciones
¿no pasa por Contraloría o por algún tipo de otro organismo que vaya revisando cómo se da esta situación? Sí, aquí yo creo que se cruzan dos cosas. Primero, es que no se cometió aquí un error de carácter administrativo. Perfecto. O sea, el presidente actuó dentro de sus facultades. Aquí nadie ha dicho que el presidente hizo algo que está fuera de la regla. La regla le permite a él designar a quien quiera. Lo que hubo fue falta de criterio. Se designó una persona no habilitada para desempeñar la función. Eso es lo que pasó. Y por otro lado, lo que tú mencionas respecto del rol de la prensa, yo creo que ha sido positivo durante los últimos meses el rol que la prensa ha tenido desde el punto de vista de la opinión pública en destapar una montonera de cosas que es necesario que se sepan para que se corrijan y que tiene que ver incluso con el funcionamiento de la Cámara de Diputados o del Senado, del Congreso. Eso aplica no solo para el gobierno, aplica también para nosotros. Pero es muy bueno cuando la prensa hace ese trabajo de investigación y destapa este tipo de cosas, lo único que salen finalmente son soluciones que yo creo que son mejores que tener la basura bajo la alfombra. Ahora, ¿se deben revisar las otras designaciones? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y por eso queremos escuchar mañana de manera muy seria y responsable a la subsecretaria y al jefe de la Direcon para saber cuáles son los criterios que se utilizaron para designar a las personas que se designaron y sobre la base de esos criterios poder ver si son todos idóneos para el cargo y si no, evaluar también las otras designaciones. Al menos hay algunas que a mí me generan dudas y las vamos a conversar mañana en la comisión. Sí, quiero también aprovechar de preguntarle por otra situación que ha estado marcando la jornada, si bien se sale un poco de lo que tiene que ver con temáticas de relaciones exteriores, pero es esta declaración de Mauro Victoriano, ex general, en el marco de la muerte de Camilo Catrillanca, donde señala que dentro de los primeros momentos tras la muerte de Catrillanca le informa al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que a los ocupantes del tractor, refiriéndose ahí a Catrillanca y al otro joven, no llevaban armas y que eso es algo que le habría informado inmediatamente, que ha dicho hoy el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que habían problemas en la comunicación, que tal vez le había dicho algo así, pero que él no recuerdo qué fue exactamente lo que se le dijo, pero que no había ninguna contradicción en sus planteamientos. ¿Qué mirada tiene respecto a estos nuevos antecedentes que se van conociendo respecto a la muerte de Camilo Catrillanca? Acá a la tragedia que significa que agentes del Estado, carabineros de Chile, hayan asesinado a un comunero mapuche. Se suma la tragedia que día a día y semanas tras semana el gobierno sigue reconociendo errores en la entrega de información, en el manejo de las policías, mentiras. Yo creo que Chile está cansado, en este caso en particular que ha sido dramático, de que todos los días nos cambie la versión respecto a lo que ocurrió. Y a mí no me parece creíble que el ministro del Interior diga que había un problema de comunicación en la llamada y simplemente no entendió lo que dijo. Yo creo que cualquier persona que está escuchando sabe que ante un llamado importante, por una información importante, si uno no tiene una buena calidad en la comunicación, se corta la llamada y se realiza de nuevo, hasta que se entienda lo que está hablando. No me parece creíble que el ministro diga que simplemente como no le escuchó bien esa información quedó ahí. Tanto él como la otra persona, el señor Victoriano, podría haber insistido en la llamada y a mí lo que me parece es que llegó el momento en que el gobierno reconozca y el ministro del Interior reconozca una vez por todas, o bien no tiene ningún control y ninguna información de lo que pasó ese día con Carabineros, o bien sí sabía y la ha mentido el país durante toda esta semana. Ahora, lo que ha dicho el ministro del Interior, Andrés Chadwick, es que no hay ninguna contradicción, ningún tipo de incoherencia entre esta información que se conoce ahora y lo que él ha dicho, porque no ha sido un punto de discusión el hecho de que Catrillanca y el joven tuvieran armas. No tenían armas y eso se supo desde el primer informe, es decir, que él tampoco habría planteado algo distinto en sus declaraciones. Cuando nosotros, esto ocurrió cuando nosotros estábamos discutiendo la ley de presupuesto en el Congreso. Nosotros interrumpimos la sesión en el momento en que esto lo supimos. Y la reacción inmediata, por orden política del gobierno hacia los parlamentarios de Chile Vamos, fue que esto había sido un enfrentamiento, fruto de un robo de un auto, y varias versiones que durante los días se fueron aclarando. Pero esa instrucción, ¿en qué la percibieron ustedes? ¿Cómo saben que esa es la instrucción? Cuando tú te das cuenta que hay 50 parlamentarios repitiendo lo mismo a coro, es porque claramente les mandaron un mensaje. Ya, pero no tienen certeza de que No, yo no tengo una minuta por escrito, mensaje, pero yo escucho la versión, o sea, el propio Felipe Kast salió la semana pasada o antepasada a pedir perdón porque él había dicho que había visto las huellas de un enfrentamiento y los daños de los vehículos policiales. Puede decir, no, en realidad no fue así, pido perdón. O sea, las versiones que ellos recibieron y las versiones que ellos comunicaron desde un primer minuto eran de un enfrentamiento. Y con el paso de los días hemos sabido que no. Pero lo que llama la atención es que en este caso, este llamado ocurrió el primer día. O sea, el ministro del Interior desde el primer día sabía que no había habido un enfrentamiento. Y eso lo pudo haber aclarado de inmediato y no fue así. Claro, pero usted tiene en el recuerdo que en algún momento Andrés Chadwick haya dicho que tenían armas.
El ministro del Interior, como jefe de gabinete, entiendo, responde por el gabinete completo y eso sí lo dijeron otros ministros, sí lo dijeron otras personalidades de gobierno. No recuerdo exactamente si él lo dijo, pero salió de la voz oficial de Carabineros, del gobierno, perdón, que aquí había habido un enfrentamiento y con el paso de los días tuvieron que explicar que Carabineros les había entregado mal la información y que eso no había ocurrido. Eso pasó. Se lo pregunto porque aquí hubo distintas declaraciones. Uno lo que tuvo que ver, por ejemplo, con el intendente y otro con las palabras que entrega el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Uno está afuera, que es el intendente. Sí, por eso le pregunto la diferencia o lo que usted recuerda que efectivamente haya sido la declaración. Yo lo llevaría a una explicación más concreta y más clara, quizás para que la gente lo entienda. Nadie cree que el ministro Andrés Chadwick, desde su oficina en La Moneda, sea el responsable directo del asesinato. Pero él es el responsable político de la comunicación y de las ejecuciones que toma el gobierno, y como ministro del Interior también es responsable de la seguridad pública y de las decisiones y las acciones que toma Carabineros. Lo que nosotros queremos es que una vez por todas el ministro asuma su responsabilidad política en lo que ahí ocurrió. ¿De qué manera tendría que él asumir esa responsabilidad política? A esta altura creo que la renuncia del ministro del Interior podría ser una forma muy clara de asumir la responsabilidad política. ¿Y cree que eso finalmente va a contribuir en el proceso que se está desarrollando? No solo me refiero a lo judicial, sino que aquí hay otro tema más de fondo, que es lo que pasa en la zona de la Araucanía. La salida de toda la plana mayor de Carabineros no soluciona la crisis en Carabineros. La salida eventual del ministro del Interior no va a solucionar el problema ni va a esclarecer los hechos de forma automática, pero es una señal de responsabilidad política si así ocurriera. Si no, lo mínimo que esperamos es que entonces de una vez por todas se conozca toda la verdad y se tomen las acciones correctas para poder establecer la verdad, la justicia, la reparación en este caso, y también el tema Carabineros, que queda pendiente y queda atrás. ¿Cómo este gobierno se va a hacer cargo? Porque han dicho titulares, queremos un gran acuerdo transversal, político, pero ¿qué es lo que hay que hacer con Carabineros? ¿Cuál es la propuesta entonces? Después de un año de gobierno, creo que el gobierno ya debería tener claridad respecto a que no tiene control sobre Carabineros. Ahora, para conocer esa verdad, ¿no se debe esperar lo que son los resultados judiciales, resultados de la investigación? Sí, por supuesto. Necesitamos también conocer eso, pero lo que no puede ser es que todos los días nos esté cambiando la versión pública. O sea, tenemos cada día antecedentes nuevos que se ponen a disposición de la opinión pública que también van a cambiar el resultado de la investigación judicial. Queremos tener la certeza de que todos los antecedentes respecto a lo que ahí ocurrió también están en manos de la justicia y da la sensación de que todos los días conocemos antecedentes nuevos. Muy bien. Diputado Pablo Vidal, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas que han estado marcando esta jornada. Patricia.